Hola a todas y a todos, estamos en un nuevo Salud con Alma, nuestro anterior Salud a todo Twitch, y esta semana hablamos de vacunas, hablamos de enfermedades respiratorias, hablamos de un momento donde es importante vacunarse, porque la realidad que tenemos es que hay muchas enfermedades respiratorias, muchos virus que pululan por nuestro entorno y es importante tomar medidas preventivas que ayuden a minimizar las complicaciones que ello genera. Sabemos que los beneficios de las vacunas superan ampliamente los riesgos y es algo que hay que decir una y otra vez. Los efectos adversos aparecen en menos de un 0,1% de las ocasiones y hay que decir que las vacunas han salvado millones de vidas y han servido para erradicar enfermedades como la polio, ¿no? La OMS estima que las vacunas evitan entre 4 y 5 millones de muertes cada año por enfermedades como el sarampión, el virus de la gripe, el tétanos, la difteria y otras enfermedades, ¿no? Solo con el sarampión ha evitado desde el año 2000, es decir, en 25 años, más de 56 millones de muertes. Por tanto, eso es un dato muy importante tener en cuenta. Es en todo el mundo, está claro, pero es muy importante saberlo. Y la polio ha sido reducida en más del 99% desde 1988 gracias a la vacunación masiva, ¿no? Sabemos que tienen un efecto muy importante en la infancia, porque el sarampión, por ejemplo, tiene tasas de mortalidad del 2 al 10% en niños. Por tanto, donde tenemos una alta cobertura de vacunación, los datos de muerte van a cero, ¿no? La vacuna del neumococo ha reducido las hospitalizaciones hasta un 60% en países donde la cobertura es amplia, ¿no? Y eso lo hemos visto en otras muchas enfermedades, ¿no? Por tanto, las vacunas reducen los costes sanitarios, las pérdidas económicas familiares, protegen a las personas vulnerables, a la gente con enfermedades crónicas, a la gente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn, como tendremos a Celia Mingorance, que tiene una enfermedad de Crohn, y protegen mediante la inmunidad colectiva. Cuanta más gente está vacunada, más se protege a todo el mundo. Por tanto, vuelvo a repetir, tenemos los beneficios de las vacunas, superan ampliamente los riesgos y eso es algo fundamental para tenerlo en cuenta. Vamos a empezar un programa que tenemos por un lado a Raquel Padilla, enfermera gestora de casos del Hospital Clínico San Cecilio. Vamos a empezar con ella. Vamos a seguir con Celia Mingorance, que comentaba ahora. Celia es una paciente con enfermedad de Crohn y nos va a contar los temas ligados, las vacunas y las enfermedades de Crohn, cómo afecta y cómo no afecta. Vamos a hablar con Antonio Hermoso, presidente de ACU Granada, presidente de la Plataforma de Asociaciones de Pacientes de Granada, una persona clave en el mundo asociativo de Granada. Y vamos a terminar con Carmen Valero. Carmen Valero es jefa de servicio de medicina preventiva del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y que vamos a hablar sobre las vacunas, pero también vamos a abordar otras enfermedades, medidas preventivas que son necesarias, útiles para poder minimizar esas complicaciones. Vamos a hablar de la importancia de la mascarilla, que es un elemento muy importante en estas fechas. Vamos a hablar de la importancia de la higiene de manos, vamos a hablar de la importancia de la ventilación y, sin duda alguna, vamos a hablar de las vacunas como un elemento fundamental. Por tanto, con 4 personas vamos a hacer un programa que espero que lo vean, que les sea muy interesante y les guste. Vamos a empezar con Raquel Padilla. Vamos a ello. Estamos ahora con Raquel Padilla. Raquel es enfermera gestora de casos del Hospital Universitario el Clínico San Cecilio de Granada. Eh, un poco cuando llega esta época, los pacientes acuden a los centros sanitarios. Una de las cosas que procuramos decirles es importante vacunarse, ¿no? Es importante la vacunación para disminuir complicaciones, para ayudar a tener un mejor invierno, unas mejores navidades. ¿Cuál sería qué les cuentas tú a los pacientes para que
se vacunen, tengan en cuenta esos consejos y hagan caso de la importancia de la vacunación. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar, nosotros siempre intentamos aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario para apoyar la vacunación, hacer educación sanitaria e insistir en lo que en ese momento haya más en vigor, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo en este momento estamos en plena campaña de virus respiratorio, entonces estamos con las campañas de vacunación estacional, de gripe, COVID. Y cualquier momento, cualquier contacto con el sistema sanitario siempre es un lugar idóneo para incidir en estos temas e intentar apoyar la vacunación, ¿vale? Siempre insistimos en que es mucho mejor, mm, pues, vacunarse, aunque las vacunas tengan una pequeña reacción a nivel local o sistémico, que pasar la enfermedad. Ese miedo a veces que le tienen a la reacción que hace que le frene ponerse la vacunación, pues siempre es preferible pasar esa pequeña reacción por la vacuna a pasar la enfermedad. Entonces, cualquier momento es bueno para insistirle y apoyarle, despejar dudas y resolverle las cuestiones que le frenan un poco en este aspecto. ¿Cuáles son las dudas más importantes que tienen? ¿Qué dudas te plantean habitualmente los pacientes a la hora de decidir vacunarse o no? Bueno, la principal cuestión no es más bien la duda, muchas veces es el miedo a las posibles reacciones, el hartazgo también de tantas visitas, tantos pinchazos. Hay pacientes pues, que, bueno, por sus tratamientos, por sus patologías, están ya muy saturados de consultas sanitarias, de asistencia al hospital y eso le produce rechazo. Y la incertidumbre a veces, pues que a veces hay un poco de controversia entre, no entienden bien cuáles son las campañas de estacionales, ¿no? De vacunación, por ejemplo, la gripe, que es todos los años, porque es un virus que va cambiando, la vacuna se adapta a la cepa del año anterior, entonces hay que ponerla todos los años. Y eso a veces le produce un poquito de rechazo, ¿no? Tener que seguir vacunándote. A veces no entienden que, bueno, que como el virus cambia, la vacuna se va adaptando y hay que vacunar de nuevo. Entonces, el hartazgo de la visita domiciliar al hospital, el hartazgo de los pinchazos y demás, le produce ese freno a la hora de decidir vacunarse. A veces tienen dudas en cuanto a las vacunas porque se oyen muchas cosas, que si son de virus vivos, que si le producen mucha reacción, que no. Y más bien esa mezcolanza de dudas las que le hace que frenen un poco su decisión. Una vez que hablas con ellos, le aclaras las posibles dudas que tiene y le informas acerca de los efectos y de las ventajas, pues siempre es, una vez que se pone la balanza, los pros y los contras de la vacuna, por nuestra parte siempre va a ganar la vacunación. Entonces, eso es lo que intentamos ofertar a ellos, pero siempre en última instancia elige el paciente. Nunca se va a obligar, se informa, educamos y siempre va a ser el paciente el que dé su última opinión y que decida si quiere o no la administración de las vacunas, si quiere todas las que tiene indicadas, si solo quiere alguna, él le va a decidir. Nosotros solamente le informamos y le apoyamos, pero él decide. ¿Por qué hay miedo a los virus vivos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que les da miedo realmente de las vacunas de virus vivos? Bueno, en primer lugar, hay muy pocas vacunas de virus vivo, muy poquitas, ¿vale? Son una excepción, muy pocas vacunas. Y el principal miedo, digamos, es la posible opción de pasar la enfermedad. Es decir, cuando tú te vacunas, las vacunas que no son de virus vivos, pues no producen la enfermedad porque no tienen el virus en sí, entonces no pueden provocar nunca la enfermedad. Las de virus vivos son virus que están atenuados, es decir, que su efecto está ha disminuido, pero hay una probabilidad muy bajita de que puedan ocasionar la enfermedad. Entonces, pueden pasarla por la vacunación, pero eso es extremadamente raro. Yo, de hecho, nunca, en mi experiencia, nunca he visto que hayan pasado ninguna enfermedad por vacunarse, pero siempre existe esa pequeña duda. Lo que sí le intentamos aclarar es que si pasan la enfermedad debido a una vacuna, siempre la van a pasar de forma muy leve. Va a ser un episodio, un proceso de enfermedad muy leve porque ese virus está atenuado, es decir, tiene menos carga viral y el desarrollo de la enfermedad es menor.
que si la pasan por un contagio normal en contacto con el virus. Entonces, esa es la pequeña cosita que le frena. Una vez que le explica esto y que entienden lo que es, pues su miedo disminuye. Y se pueden vacunar de varias cosas a la vez, que es algo, una de las preguntas que hacen habitualmente. Sí, sí, por supuesto, en eso no hay ningún problema. Yo siempre les pongo el ejemplo de los bebés, de los niños pequeñitos, que ellos lo ven como, porque siempre hemos asociado las vacunaciones a la infancia, a los niños, y cada vez se está viendo que de hecho el calendario vacunal ya es para todas las edades, ya no hay un calendario vacunal de la infancia, ya el calendario vacunal es para todas las edades a lo largo de toda la vida. Entonces, ellos siempre han asociado las vacunas a los niños, y entonces siempre ponemos el ejemplo de que los niños cuando van a vacunarse ellos, si recuerdan cuando han tenido hijos, lo han llevado al médico, ahora los nietos, que se les ponen muchas vacunas a la vez. Y si un bebé la soporta, un recién nacido, se le pone incluso muchas vacunas a la vez, a ellos, ¿por qué no se les va a poder poner? No hay ningún problema en que se pongan varias vacunas a la vez, no hay ni el más mínimo problema. Y se pueden poner, nosotros normalmente las ponemos en el brazo, en la zona del deltoide, que aquí por debajo del hombro, esta zona de aquí, y se pueden poner en el mismo brazo también varias vacunas. Yo siempre aconsejo que si se ponen dos nada más, se pone una en cada brazo para así diferenciar más si alguna da reacción, poder discernir cuál ha sido. Pero si hay que aprovechar el momento vacunal y queremos evitarle al paciente visitas innecesarias a un servicio de salud, en el mismo acto vacunal se pueden administrar distintas vacunas, separando el pinchazo una de otra 2 centímetros, 2,5 centímetros, y no hay ningún problema. No, no pasa absolutamente nada. Hay gente que de hecho prefiere ponerse varias vacunas a la vez y ya pasar los síntomas de golpe en vez de Y estar así, continuamente pasando algunos síntomas. y así ya me lo quito de una, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eso es. Ya pasó el mal rato, pero lo paso en unos días y está quitado todo. Y otra gente, bueno, pues más aprensiva o tiene más miedo, su sistema inmunitario está más debilitado, quieren ir más precavidos y deciden ponérsela, pues bueno, pues hay que dar más viajes al centro sanitario, pero se pueden poner de manera individual o varias vacunas a la vez sin ningún tipo de problema. ¿Y quién debería ponerse la vacuna? Es decir, sabemos que niños es un grupo importante, personas mayores también, personas con enfermedades crónicas, personas inmunodeprimidas. ¿Cuál sería el grupo en el cual, sanitarios, naturalmente, cuál serían no sé si me dejo alguno de estos grupos que son importantes para vacunar? Bueno, tenemos varios grupos porque también depende de varios factores. Es decir, por un lado tenemos las vacunas del calendario vacunal, ¿vale? De la vacuna ordinaria, que esas pues están más ligadas a las edades, digamos, por eso están las vacunaciones infantiles, luego en el adolescente, en el adulto, en el mayor. Eso por un lado, ¿vale? Y luego ya pues dependiendo de grupos de riesgo, de patologías o de tratamientos que tenga el paciente. Es decir, hay determinadas patologías que hacen que ese paciente tenga mayor riesgo pues, de enfermedades respiratorias, de enfermedades digestivas y ya pues se le aplica otro tipo de calendario también. Los pacientes que necesitan más tipos de vacunas son los pacientes inmunodeprimidos, aquellos que por bien por una patología, por una enfermedad o bien por un tratamiento, su sistema inmune está siendo atacado, entonces tienen un sistema inmune más flojito, digamos, entonces ellos van a necesitar más aporte de vacunas para estar mayormente protegidos. Entonces, pues tenemos ahí pacientes inmunodeprimidos por patología o por tratamientos diversos, que cada vez se usan más tratamientos que bajan las defensas, que inmunodeprimen al paciente. Mm. Y como por ejemplo los pacientes trasplantados, por el hecho de tener un trasplante, necesitan mucha medicación inmunosupresora, entonces esta gente necesita muchas vacunas para estar protegido de un rango amplio de enfermedades. Enfermedades, está claro. Y hay otra pregunta que aparece, y es, ¿estoy vacunado? ¿Puedo contagiar a los que están a mi lado a pesar de estar vacunado? Bueno, en principio diferenciamos ahí. Cuando te vacunas, las vacunas normales, digamos, las más habituales, las cotidianas y siempre, son vacunas que no son de virus vivo. Con lo cual, como la vacuna no tiene el virus, la vacuna no produce la enfermedad.
Con lo cual, lo que pasa, la reacción que después no es que esté pasando la enfermedad, sino está pasando esa pequeña reacción a nivel general del cuerpo que está haciendo frente a esa vacuna, está generando anticuerpos y está enfrentándose a esos organismos. Y eso a veces se confunde con pasar la enfermedad, con lo cual, si tú te vacunas, como no estás pasando una enfermedad, no puedes transmitir esa enfermedad, ¿vale? Solo en el hecho, en el caso de como hemos comentado antes, de la vacuna viva, la atenuada, que en muy raro porcentaje podría pasarse alguna enfermedad y cuando tú la pasas por la vacuna, la pasas de manera subclínica, es decir, una enfermedad muy flojita, digamos, pero si tú la estás pasando, sí podrías transmitirla. Ya esa persona a la cual se la transmite ya la pasaría de manera normal, digamos, porque esa persona que se pudiese contagiar no está cogiendo la enfermedad a través de una vacuna, sino se está contagiando de un paciente que está sufriendo la enfermedad. No sé si me estoy Sí, explicando sí, bien. sí, Es decir, perfectamente. el que se vacuna con vacunas de virus vivo puede muy remotamente pasar la enfermedad, la va a pasar de manera leve subclínica, pero en ese caso podría llegar a transmitirla y el receptor de esa enfermedad ya la pasaría normal. Y si tengo un efecto secundario, se lo digo a mi médico, vuelvo a la consulta de enfermería, ¿cuál sería la recomendación si tengo un efecto secundario de la vacuna? O si creo que tengo un efecto secundario, que sería la cuestión más que otra cosa, ¿no? En principio, lo importante es que a la hora de vacunar, nosotros los sanitarios informemos y eduquemos al paciente y le digamos aquellas cosas que pueden pasarle para tranquilizarlo. A mí siempre me gusta decirle qué vacunas dan un poquito más reacción, cuáles dan menos, para que esa persona no se asuste, sepa lo que va a pasarle y sepa cómo actuar, ¿vale? Entonces, las reacciones más habituales, las reacciones normales son una pequeña molestia a nivel local, es decir, en la zona de la punción, pues si te has pinchado aquí en el brazo, pues puede que un par de días o tres te duela un poquito la zona del brazo, o si te rozas, te apoya a la hora de dormir sobre esa zona, note un poco de molestia. Te recuerden que te has vacunado porque te molesta un poco. Pues esa reacción a nivel local, pues no necesitaría ningún tipo de tratamiento. En otras ocasiones puede que se produzca un poco de febrícula o fiebre, malestar general, dolor de cabeza, cefalea, mal cuerpo. Entonces, cuando tiene algunos síntomas que ya te están fastidiando en tu día a día, te están molestando, puedes tomar lo más general, si no eres alérgico, paracetamol. Es lo que solemos decir que si lo necesita, que se lo tome, pero no hay que tomar paracetamol de manera preventiva, como hace mucha gente, que dice, uy, me voy a vacunar, pues ya me tomo mi paracetamol por si acaso me da reacción. Eso no estaría indicado, no sería una correcta actuación, no pasaría nada si te tomas un paracetamol antes de vacunarte, pero a lo mejor te lo estás tomando innecesariamente. Entonces, solamente si lo necesitas después de vacunarte, porque la reacción ya te está fastidiando un poquito más, pues puedes tomar paracetamol, el analgésico habitual que suelen tomar si no son alérgicos, ¿vale? Pero por regla general no hace falta ir ya con el paracetamol tomado. Un poco para terminar, eh, algo que crees que tiene que oír cualquier enfermo, cualquier persona que tiene una enfermedad crónica y que a veces duda si vacunarse o no, duda si eso le va a generar un brote o no, duda si a veces tengo un brote, lo ideal sería no vacunarme. ¿Cuál sería tu consejo para animarles a vacunarse, Raquel? Bueno, yo desde el punto de vista sanitario, mi idea es muy clara, ¿vale? Yo siempre les voy a decir que las vacunas han salvado vidas a lo largo de la historia, eso es un hecho innegable, la historia está ahí, los hechos son objetivos, son obvios, y siguen salvando muchas vidas. El caso más reciente que tenemos es por la pandemia que hemos pasado del COVID, pues que ya vimos cómo la gente desgraciadamente fallecía a cualquier edad, pasando, y una vez que se empezó la vacunación, esas muertes disminuyeron un montón. Entonces, las vacunas han salvado vidas, muchísimas a lo largo de la historia, siguen salvando vidas y nuestra recomendación es siempre seguir apoyando las vacunas. Y siempre va a ser mejor vacunarse, aunque te fastidie 2 o 3 días por una reacción leve, a pasar esa enfermedad. Entonces, cuanto más en aquellos pacientes que son enfermos crónicos, enfermos pluripatológicos, un montón de enfermedades, enfermos que son inmunodeprimidos, bien por patología o bien por tratamiento,
pues en ellos mucho más. Siempre va a ser mejor la prevención que luego tratar la enfermedad cuando se esté pasando si no se ha vacunado uno. Entonces, nuestro consejo siempre va a ser apoyar la vacunación, siempre con información, resolviendo dudas, aclarando cosas, sin obligar a nadie se le va a poner un puñal en el pecho y decir, no, hoy has venido y ya que has venido te vacuno sí o sí. Siempre el paciente tiene la última palabra, nos pide información, le informamos, le educamos, le damos nuestro consejo sanitario y el paciente decide libremente qué quiere ponerse, qué no quiere ponerse, qué se quiere pensar y decidirlo más adelante. Si quiere varias vacunas juntas, si las quiere individuales, él va a decidir, pero nuestro consejo siempre va a ser adelante con la vacunación, siempre. Pues adelante con la vacunación siempre. Es evidente que la vacuna salva vidas, que el impacto, hay estudios que hablan de más de 150 millones de vidas entre 1974 y 2024, es decir, que en 50 años un número de 154 millones de personas que han salvado la vida gracias a las vacunas es un dato muy importante para que cada uno de nosotros tengamos claro que la vacunación es fundamental para todos. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos, por hacernos entender las razones por las cuales vacunarse e intentar ayudar a que la gente lo tenga claro, se vacune y mejore o disminuya sus complicaciones que pueda tener si no se vacuna. Mm, Muchas gracias a ti por darme la oportunidad y encantada de... Aquí me tenéis a vuestra disposición si necesitáis alguna aclaración. muy bien, pues muchas gracias, Raquel, un placer. Hasta luego, muchas gracias. Estamos con Celia Mingorance. Celia es una paciente con enfermedad de Crohn y me gustaría hablar con ella alrededor de un poco cuál es su experiencia personal, su vivencia sobre aspectos ligados a la enfermedad y lo que genera en el hecho de ponerse una serie de vacunas o plantearse algunos cambios con respecto a sus hábitos habituales, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntarte qué dudas o miedos tenías respecto a las vacunas al inicio, cuando empezó esa enfermedad de Crohn, si te representaban algunos miedos, algunas dudas alrededor de las vacunas, Celia. Pues a ver, al principio no te mencionan el tema de las vacunas hasta que no sale el tema de los biológicos. Para empezar, cuando tú comienzas con el diagnóstico y te dicen tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, tienes Crohn o tienes colitis ulcerosa o tienes una pancolitis o alguna cosa así, no te dicen directamente vacuna. ¿No? Comienzas por los tratamientos, digamos, un poco más sencillos, como pueden ser una azatioprina o alguna cosa así, digamos, los más fáciles de recetar, de administrar, y no te empiezan a hablar de vacunas. Entonces, yo cuando escuché la palabra vacuna, empezó por cuando ya tuve que dar el salto a los biológicos. Ahí fue cuando ya me hablaron de que tenía que actualizar mi calendario de vacunas. Y ¿Y ahí me quedé y qué como, preocupaciones te generaba cuando te diagnosticaron, no sé cuántos años hace que te diagnosticaron la enfermedad de Crohn? pues 15 años, más de 15 años ya. Más de 15 años. ¿Y qué te preocupaba cuando te diagnosticaron la enfermedad de Crohn? ¿Cuáles eran tus preocupaciones mayores, tus miedos, tus dudas? Pues es que hace 15 años es que hablar de Crohn era un tema tabú, porque claro, hablar de Crohn o de una enfermedad inflamatoria intestinal era hablar de caca. Entonces, hablar de caca no era, claro, era algo asquerosillo, ¿no? Entonces no se hablaba de eso. No se lo puedo Entonces, decir. pues claro, era como si tengo que salir corriendo porque me estoy haciendo caca. Pues era un poco vergonzoso, entonces no se hablaba de eso. Entonces era como yo qué hago, cómo voy a ir a clase, cómo voy a afrontar mi futuro laboral, cómo voy a encontrar una pareja. Si estamos en clase y me están rugiendo las tripas, cómo voy a explicar lo que me pasa, ¿no? Entonces ese era mi temor. Pero claro, tampoco había información, no había tanto internet, así que parece que hemos tenido internet toda la vida y no.
no teníamos tanta información a mano. ¿Y cómo ha evolucionado? Es decir, en estos años que es evidente que lo que antes no se hablaba ahora lo hablas normalmente, lo has hablado ahora. eh, ¿Cómo ha sido ese cambio y cómo lo has vivido y qué miedos sigue generándote el hecho del Crohn? ¿Cómo vives tu Crohn? Pues mira, yo me acuerdo que al principio mi madre me decía que no lo contara, tú no lo cuentes porque si no, no te van a contratar en ningún sitio, no, no lo cuentes porque a la gente, claro, a mí yo me acuerdo de una persona que me dijo, eso se pega, y yo ¿qué estaba hablando? Eso no se pega, yo qué sé. Claro, la gente tampoco sabe y claro, y ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, ¿qué le pasa? La gente no está informada, no hay información. Y entonces yo fue cuando ahí me dije, que yo no me pienso callar. Es que no me quiero callar, porque eso pasa. Lo mismo que hay gente que la mayoría escucha cáncer y sabe que eso no se pega, sabe lo que pasa, sabe. Pues yo no quiero que pase lo mismo con esto, entonces yo no me callé. Entonces, yendo también a las consultas, fue cuando mi médico, que ya se jubiló, ya hace muchos años, el pobrecito mío, eh, pues me daba los primeros panfletos y ahí conocí la asociación ACU. Claro, no había internet, era por papel, todo. Entonces ya pues empecé ahí a conocer a más gente, a hablarlo, y ya empezó un poco el internet, a leer, ya busqué yo por libros, que yo estudié biología, entonces pues libros de medicina, a ver si eso... Pero claro, es que realmente era es una enfermedad relativamente nueva en cuanto a información, pero claro, nueva de lo que se sabía, pero antigua de lo que se venía sufriendo. Lo único que no se le había puesto un nombre como tal. Entonces, claro, yo tenía miedo porque no sabía realmente qué me podía pasar, qué no me podía pasar, qué podía sufrir, qué no me podía sufrir, porque no me lo llegaban a contar como tal. A mí mi médico me dijo que lo experimentara como si fuera un don. Y yo, ¿qué don? ¿Un don por qué? Y ya me dijo que es que lo que tenía que hacer era pues que aprendiera a tomarme las cosas importantes realmente, lo importante y lo que no fuera importante lo ignorara. Y que yo tenía ya el don de aprender a conocer lo realmente importante. Entonces, pues así fue un poco como empecé mi andadura en este tema. En este tema. Y has hablado No al sé si lo inicio he que resumido bien. sí, sí. Y has hablado al inicio que las vacunas empezaron a preocuparte o a ocuparte cuando aparecieron los biológicos. Cuéntame un poco esa historia, biológicos, vacunas, esa relación, la aparición de los biológicos, en qué te generó todo eso. Pues el tema de las vacunas apareció por los biológicos. Claro, los biológicos son un medicamento es relativamente nuevo. Bueno, relativamente no, es nuevo porque no sé si la gente lo sabe, pero así resumiendo un poco, fabricados, ¿no? A raíz de células vivas, un poco ingeniería genética, ¿no? Por hablar, por resumirlo de un poco. Entonces, esto lo que hace es bajarte las defensas. Al bajarte las defensas, pues corremos el riesgo de estar expuestos a infecciones. Hay muchas infecciones, pues porque no nos queda más remedio porque no tenemos un arma con la que defendernos, pero otras sí, como son con las vacunas. Entonces, claro, al ponernos los biológicos, pues te sugieren, porque no te pueden obligar, obviamente, te sugieren que te renueves el calendario de vacunas desde que eres pequeñito. Entonces, lo primero que te hacen es una analítica para ver los anticuerpos que tienes, de los que sería recomendable volver a vacunarte, porque claro, si de otros todavía tienes anticuerpos, pues no es necesario. Y entonces, claro, ahí yo me quedé como, pues bueno. Yo siempre soy de las que confía en la ciencia y yo soy de las que piensa que una de las revoluciones en la medicina ha sido las vacunas. Entonces yo dije, bueno, pues si lo tengo que hacer, pues para adelante. Miedo, pues sí, pues porque no sabes efectos secundarios, cómo te va a sentar, cada cuerpo es diferente, pero dije, pues es que ya teniendo Crohn ya de perdido arriba. Y dije, pues para adelante. Y eso es lo que Y alrededor de esa historia
vacunas, ¿te hizo sentirte más segura? ¿Qué te generaba el hecho? Tú decías, me fiaba porque sé que eso ayuda y que funcionan y que el efecto es bueno, pero ¿te daba seguridad? ¿Te daba sensación de que estabas más protegida ante infecciones? ¿Qué te generaba realmente? Eh, en un principio, pues sí te crea un poco de miedo, ¿no? Porque siempre a lo desconocido te da miedo, pero claro, tú tienes que tener en cuenta que son vacunas que tú ya te has puesto de chiquitillo, o que deberías de haberte puesto de chiquitillo. Entonces, pues yo dije, bueno, es que mi madre ya me las puso en su momento. Entonces, dije, bueno, pues me las voy a volver a poner y ya está. Siempre vas con miedo, igual que es que todo lo que se desconoce causa un poco de miedo. Es una reacción normal que tiene el ser humano. Entonces, pues sí, fui con miedo y desconcierto a ver qué me podía pasar y qué no me podía pasar, pero dije, si me lo han propuesto y mi doctora me lo ha propuesto, es porque los beneficios siempre van a ser mayores a los riesgos. Eso siempre va a ser así. Cuando te proponen un tratamiento, te proponen algo, es porque el beneficio siempre va a superar al riesgo. Y, de alguna, Entonces dije, y te plantearon si algunas vacunas se recomiendan más dependiendo del tratamiento que estés recibiendo. Es decir, ¿te comentaron que el tratamiento también marcaba que algunas vacunas se recomendaban más o no, no? sí, de hecho, por ejemplo, yo en mi caso incluso me he puesto la del virus del papiloma humano, me la he puesto yo y me la he pagado yo, porque eso no lo cubre la seguridad social. Ujú. Es decir, que por tanto, en ese sentido, y has tenido que adaptar tu calendario vacunal al tema de tu enfermedad o ha marcado de alguna forma tu calendario vacunal el hecho de tener Crohn. Sí, porque, a ver, cuando se está en brote, no se recomienda vacunarse porque tienes tus defensas loquillas, por decirlo de alguna manera. Cuando estás en brote, se supone que tus defensas están un poco locas, te están atacando a ti mismo y entonces, digamos, el efecto de la vacuna no llega a ser el que se quiere. Sí que puede haber casos que los médicos lo recomienden por alguna circunstancias, pero son casos puntuales y casos de la persona en concreto, del caso clínico en concreto, pero por norma general no se recomienda cuando se está en brote. Entonces, lo que sí se Perdona, hace, perdona, Celia. Algunos pacientes hablan de que tienen miedo que la vacuna les genere un brote también, ¿no? A veces. no, lo que sí puede ocasionar son, pues, igual que les pasa a los bebés cuando le ponen la vacuna, que les puede dar unas decimillas de fiebre, unos días que estás pachucho, que te duele el brazo, porque se suelen ponerla en el brazo, pero no mucho más de eso. Eso, Y algún efecto secundario que te hayan generado las vacunas que no esperabas? me pasó con la del herpes zóster, pero eso fue porque es de virus vivo. De virus vivos, sí. Y esa con las dos dosis pasé una noche terrorífica. Se nos llama noche terrorífica. Pero fue una noche, eso fue una noche, ya está, me tomé un paracetamol y lo pasé. Ya está, sin más. ¿Y el hecho de que sea de virus vivo puede preocupar más? ¿O el hecho de que a ti te haya pasado, eso ha generado preocupación el hecho de tomar vacunas de virus vivo? Claro que puede. A ver, no es lo mismo las vacunas que pueden ser de virus vivus que de virus muerto. No, no es igual. No es lo mismo un cachito de virus que simplemente va a despertar tu sistema inmune contra ese cachito y ya está, que tener un bichito de verdad en menos cantidad o atenuado en menos cantidad. Entonces, claro, eso es lo que va a hacer despertar el sistema inmune ahí a tope y, claro, lo que tú vas a sentir va a ser mucho mayor. Ujú. Pero eso no significa que te vaya a dar un brote.
Ujú. Y en esa línea, ¿cómo ha influido tú has hablado antes de tu madre y tus vacunas, ¿cómo ha influido tu madre o tu familia y tu entorno a la hora de plantearte seguir poniendo las vacunas a pesar de tu Crohn o con tu Crohn, naturalmente, ¿no? ¿Ha influido de alguna forma en la decisión de vacunarte? Sí, sobre todo con el tema de las del COVID. Las del COVID era así un tema importante. Pero siempre han sido de sugerencias. A ver, siempre han sido de yo no haría o yo haría. Luego, realmente la última decisión siempre la he tenido yo. O sea, siempre, Y si ahora a un paciente, tú seguro que hablas con pacientes de Crohn o pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿qué les dirías tú? ¿Qué crees que es importante que conozcan alrededor del Crohn, de la enfermedad inflamatoria intestinal y en ello también de las vacunas? ¿Qué crees que es importante que sepan? pues que tienen que estar protegidos. O sea, igual que es súper importante tener una buena higiene de manos, pues hay que tener una buena higiene interior y en ello se basa también las vacunas. Y, y es un arma que tenemos hoy día muy poderosa contra las infecciones. Eh, Hoy día tenemos un problema con los antibióticos. Los antivirales es lo único que nos medio ayuda con los virus. Los virus, que si no fuese por los antivirales, entonces que nos tenemos que vacunar, porque es que si no tenemos casi defensas, porque la medicación nos las baja, nos las deja medio ahí bajo mínimo, es que si nos da yo qué sé, una culebrilla, que es para que lo conozca todo el mundo, si no nos vacunamos contra eso, es que lo podemos pasar muy, muy, muy mal. Una gripe como la que hay ahora, que es que están pensando en ponernos mascarilla ahora para entrar a los centros de salud. Pues imaginaros si nosotros estamos inmunodeprimidos, si no nos vacunamos contra la gripe, ¿cómo nos ponemos de malitos? Es que es muy, muy importante, porque es un arma más que tenemos para defendernos. Un arma más que tenemos para defendernos. Y si duda alguna, un arma importante, como muy bien decías, el hecho de tener las defensas con un poco tocadas, diríamos, el hecho de poner una defensa como es las vacunas, sin duda alguna ayuda a que no se tenga una infección más dura, más complicada, que dure más o que genere complicaciones, ¿no? Y eso es algo fundamental para mejorar la salud de cualquier paciente, ¿no? Claro, porque es importante que entiendan que tener una vacuna puesta no va a evitar jamás que tú contraigas una enfermedad, eso está claro. No va, que tú te pongas la vacuna de la gripe no va a evitar que tú cojas la gripe. Ahora, pero eso va a depender a que tú pases la gripe, a lo mejor ingresas en un hospital con un cuadro respiratorio o que pases la gripe en tu casa con 38 de fiebre, una semanilla y ya está. Y esa es la clave en Esa es ese la sentido. diferencia. Esa es la Entonces, diferencia. Y eso es tu vivencia que tienes muy claro y que has hecho que te pongas todas las vacunas que son necesarias y que ayudan a, de alguna forma, protegerse ante otras infecciones que si uno no se protege probablemente podrá tener una afectación más importante y que claro. con ello lo minimizas, ¿no? Mm. Pues te Esa, agradezco esa es mi experiencia personal y el consejo que yo puedo dar desde aquí. Pues te agradezco muchísimo, Celia. Celia Mingorance, paciente con una enfermedad de Crohn, paciente de ACU Granada. Gracias por estar aquí con nosotros en este Salud con Alma. Muchas gracias, un placer. El placer es mío. Estamos con Antonio Hermoso. Antonio, buen amigo, presidente de ACU Granada, presidente de la plataforma de asociaciones de pacientes de Granada, persona clave en el mundo sanitario de Granada. Me gustaría un poco, Antonio, que me contaras un poco
cómo desde la plataforma de asociaciones de pacientes planteáis la importancia de que los pacientes en esta época del año, como elemento muy importante, tengan la vacunación como un elemento esencial. ¿Qué es lo que crees que debe saber la gente, los pacientes en general? Bueno, buenas tardes, Joan. Gracias por permitirme participar en tu programa. Y bueno, te diría inicialmente que desde la plataforma de asociaciones de pacientes, uno de nuestros objetivos es trabajar en prevención y en promoción de la salud. Dos aspectos muy importantes porque, bueno, que consideramos que nos movemos en patologías crónicas y es fundamental que esas dos cuestiones se tengan en cuenta a la hora de hablar de salud y en este caso de salud pública. Desde mi perspectiva, y es algo que lo hemos hablado en la plataforma más de una vez, en la Junta Directiva, concienciar a la población en general, pero y concretamente a las personas con patologías crónicas, personas que tienen un circuito hospitalario al cabo del año importante, que pasan mucho por hospitales por sus patologías, que se someten a cirugía. Creemos que no ya que se vacunen, que es importante, lo importante es que conozcan el mundo de las vacunas, por qué es importante vacunarse, por qué vacunarse previene de enfermedades graves o previene de que cuando tienes una enfermedad como puede ser un brote de gripe, si lo pasaras, lo pasas suavemente y no con un problema serio de salud. Porque no olvidemos que se hablaba de COVID, pero muere mucho más gente al año en este país por gripe que por COVID o por otras cuestiones. Y al final, si esa gente que por desgracia ha fallecido, si estuviera vacunada, probablemente un porcentaje importante, por lo menos no hubiera fallecido por esa cuestión. Entonces, para nosotros es muy importante hacer hincapié en eso, en que tenemos que ser conscientes de que las vacunas son seguras, de que las vacunas están aquí e informarnos. Con lo cual, bueno, pues está por un lado lo que es el calendario vacunacional que se pilota desde primaria, que son muchas vacunas, desde chiquitines no hemos puesto vacunas, y luego hay vacunas muy concretas que se pilotan o con pacientes crónicos, pacientes inmunomediados, inmunodeprimidos, que se pilotan desde los servicios de medicina preventiva de los hospitales. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa, conozca todo esto, estos circuitos, porque es lo que nos va a permitir darnos cuenta de la importancia que tiene y ante cualquier duda consultar con nuestros profesionales sanitarios, porque, bueno, vivimos una época, por desgracia, en que las vacunas da la sensación de que no tienen importancia. De hecho, muchos profesionales sanitarios no se vacunan. Esa es una realidad. No, no sé el porcentaje, pero es una realidad que hay muchos profesionales sanitarios en este país que no se vacunan. Yo personalmente considero que es una irresponsabilidad, porque si queremos promocionar, hacer medicina preventiva, promocionar la salud, el que los profesionales no se vacunen, pues bueno, pues al final entra un poco en contradicción con lo que nosotros estamos planteando, que es que la población conozca la realidad de las enfermedades y de los virus y de los que están circulando por todo el país y la importancia que tienen, ¿no? Y más en un mundo como hoy, donde la interrelación por los vuelos, por los viajes, es cada vez mayor. Entonces, tener conciencia de eso para nosotros es importante. Entonces, en la plataforma apostamos por las vacunas. Las vacunas son seguras, las vacunas son importantes, las vacunas salvan vidas. Entonces, y ahora que estamos, bueno, ahora que es la época de la gripe, pues yo creo que es muy importante que la gente se vacune de gripe. Igual que es muy importante que se vacune, se siga o sigamos vacunándonos de COVID. Es decir, es que pensamos que como el COVID ya no es tan mortal como al principio ni tan desconocido, pues no tiene importancia y no nos vacunamos. Pero bueno, si coges COVID no sabes, y sobre todo si tienes además una complicación en tu enfermedad crónica, el devenir que pueda tener el no vacunarte. Entonces, en principio, poner en valor la importancia de las vacunas. Y de alguna forma, tú lo decías muy bien, el hecho de vacunarse también previene complicaciones y ese es uno de los problemas de los enfermos crónicos en general. Una plataforma como la que tú presides, que trabaja con enfermos crónicos, con enfermedades crónicas, es evidente que es un aspecto fundamental el vacunarse, el tomar medidas preventivas, el ir a los servicios sanitarios y entre los cuales la vacunación uno de ellos para ayudar a minimizar estas complicaciones, ¿verdad? Claro, es fundamental. Es decir, yo como persona que tengo una patología crónica, en este caso una enfermedad inflamatoria intestinal, es muy importante, no ya que conozca por un lado las vacunas y ahí la labor
de los servicios sanitarios muy importante en dar a conocer y, y que yo conozca de lo que me debo vacunar y cuándo me debo vacunar es importante, porque claro, y si yo entro en brote en mi enfermedad o lo estoy pasando mal con mi enfermedad y pillo algo, cualquier bicho, cualquier virus, cualquier cosa sobre algo que existe vacuna y no me he querido vacunar, pues puedo tener, entre comillas, la mala suerte de pasarlo mucho peor que si me he vacunado, o incluso consecuencias muy negativas por tener mi patología crónica. Entonces, no cuesta trabajo. Por un lado, yo pediría que desde los servicios de especialidades de los hospitales se derive al servicio de prevención y salud pública por el tema de las vacunas y por otro lado que vayamos, es decir, que además si tenemos dudas vamos y si no vamos a nuestro centro de atención primaria y preguntamos, porque es verdad que en patologías crónicas puede haber, porque hay muchos servicios que derivan al servicio correspondiente, pero no todo el mundo lo hace. Y en la patología que yo tengo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, hay mucha gente que se vacuna porque las propias enfermeras de las unidades de inflamatoria te hablan de las vacunas que debemos tener puestas y de que subamos a medicina preventiva. Pero no, yo sé que no todos están vacunados y ante una situación de brote o de complejidad con tu enfermedad lo puedes pasar realmente mal, sea el herpes zóster, sea la gripe, sea el COVID, sea el neumococo, sea la hepatitis. Es decir, es que es muy importante que seamos conscientes de que debemos estar vacunados. Y en esa línea de estar vacunados, ¿cuál es el papel de la plataforma y cuál es el papel de ACU como Asociación de Pacientes con Crónico-Colitis Ulcerosa para favorecer que la gente se vacuna? ¿Qué hace una asociación como ACU? ¿Qué hace una plataforma de asociaciones de pacientes como la plataforma de Granada para favorecer que la gente se vacune? Antonio. ¿Sí? ¿Antonio? Se ha quedado pillado Sí, no, a mitad de pregunta. decía qué es lo que hace la plataforma la IACU para favorecer la utilización de que la gente se vacune. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de ACU en este año 2025 tiene no llega no a un convenio de colaboración, pero sí hemos obtenido una beca de la Asociación Española de Vacunología precisamente por ese trabajo y un proyecto que planteamos de favorecer las vacunas y de hacer de promoción en salud pública y de las vacunas en pacientes inmunodeprimidos, que son los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, en ese sentido, hemos hecho desde charlas monográficas sobre vacunas en pacientes inmunodeprimidos con enfermedad inflamatoria intestinal en el hospital. mm, Desde plataforma hemos hecho un evento en el Colegio de Enfermería con todas las asociaciones de la plataforma, que son 32 asociaciones, porque lo que queremos es concienciar primero al propio colectivo de asociaciones, es decir, porque esto no todo está tan claro en todos lados, es decir, se supone que las asociaciones están más con la gente del mundo asociativo está como más concienciada de muchas cosas, pero luego en la práctica a veces no es así. Entonces, nosotros digamos que somos martillo pilón ahí, insistimos, reunimos a las asociaciones, hablamos del tema para que a su vez ellas, a sus asociados y familiares, le hagan llegar el mensaje de la importancia de las vacunas. Y ante cualquier duda, que la gente consulte con sus profesionales sanitarios. Si es que es tan sencillo como eso. Al final, si no vas a tu médico de familia por un motivo, vas a tu especialista por otro o vas a tu enfermera. Es decir, de alguna manera, todos a lo largo del año tenemos algún contacto, dos, tres contactos con nuestros profesionales sanitarios. Es importante que cuando llegue la época de las vacunas lo tengamos claro. Entonces, la plataforma como plataforma está ahí y de hecho pues no tenemos ningún inconveniente, me parece que es totalmente ético colaborar con compañías farmacéuticas que están trabajando en ese ámbito para que el mensaje sea claro y nítido. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, en el Colegio de Enfermería hace un mes, no llega el mes, pues resulta que como se ha grabado en directo, de ahí vamos a sacar 6 7 píldoras para en redes sociales trabajar con ellas, porque entendemos que las redes sociales actualmente es una herramienta muy poderosa. Esta misma conversación que estamos teniendo tú y yo, pues para mí es importante porque, bueno, llega a un sector de población y al final nosotros qué queremos transmitir el mensaje de que las vacunas son seguras, las vacunas son importantes y las vacunas salvan vidas. Y además combatimos pues, los bulos,
las noticias falsas que hay, porque bueno, por desgracia, pues es una desgracia que tengamos en un país como Estados Unidos un ministro de Sanidad que es antivacuna. Es decir, para mí es una desgracia porque es un país con una capacidad de influencia impresionante. Y si un ministro de aquel país, lo que aquí es un ministro, secretario de Estado, te dice, no te habla bien de las vacunas, de alguna manera, en el sentido que no es una persona pro vacuna, pues claro, esos mensajes van calando. Llegan aquí, van calando en la población y entendemos que es muy peligroso porque hay enfermedades que se suponía que estaban erradicadas, que por desgracia están volviendo a aparecer. No son brotes masivos, pero bueno, están volviendo a aparecer y otras que podían erradicarse rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud, estaban en fase de erradicación, pues probablemente ya no estén en esa fase de erradicación porque el movimiento antivacuna crece porque hay muchas familias, empieza a ver que piensan que no tienen que vacunar a sus hijos, que no hay que vacunarse, que hay que seguir los procesos biológicos naturales. Y bueno, pues eso al final, en un mundo perfecto, no sé si eso sería así, pero en el mundo en el que vivimos no es así. Y entonces la plataforma eso le preocupa mucho. Pues ya te digo, porque nos movemos en un mundo de enfermedades, patologías crónicas y entendemos que lo primero que tenemos que hacer es concienciarnos los propios pacientes de esa realidad. Y en esa concienciación, Antonio, hay mucho mito, hay mucho bulo, hay mucha información falsa en toda esa información que circula entre los pacientes debido a intereses de algunos para que no haya vacunación, para que no se haya prevención, para que no se trabaje en preocuparnos por nosotros mismos. Yo creo que sí, no sé hasta dónde alcanza los intereses, ni quién pueda estar detrás, me, me refiero aquí, no ya a nivel global, pero sí que es verdad que hay incluso desde la política a veces, ¿no? Es decir, es que escuchan mensajes a veces a algunos políticos que te quedas asombrado como restando la importancia a este tipo de cuestiones. Entonces, claro, si tu referente o los que son nuestros referentes, que es la gente que está en el Parlamento o que nos pueda gobernar en un momento determinado, es un tema que lo analizan o son capaces de permitir que esos bulos continúen y no le pongan freno a ello, pues es difícil luchar contra todo eso, porque por desgracia las redes sociales llegan por un lado bien, es decir, desgracia me refiero por la influencia negativa. Es decir, las redes sociales, muchísimos millones de personas están conectadas a las redes sociales y yo creo que la población joven es muy permeable a cierto tipo de mensajes. Todos los mensajes catastrofistas, negacionistas, que cuestionan lo establecido, son los mensajes que más calan en la gente joven. En general, no es toda la gente joven así, pero sí que calan. Yo creo que la falta, bueno, pues de una educación correcta, de la falta de cultura, el dejarse influir por lo que dice uno, por lo que dice otro, sin argumentos al final, porque el problema de todas estas cosas es que no te ponen argumentos encima de la mesa, porque todavía si hubiera argumentos diría, bueno, pues vamos a generar un debate sano, pero no hay argumentos, sencillamente repite una mentira, repite una falsedad, repite un bulo miles y miles y miles de veces y al final eso por desgracia cala. Y claro, como cala, pues llega un momento que te encuentras mucha gente que te habla de que vacunarse es una tontería. Cuando preguntas por qué, no te saben contestar por qué. Sencillamente que es una tontería, no sirve de nada y que es interés de las compañías farmacéuticas. Yo los últimos excusas que he escuchado o que me han llegado, no, eso es que lo de las vacunas es una cosa de las compañías farmacéuticas para hacerse ricos. Y claro, como los médicos colaboran con eso, pues me imagino que al final también pillan. Es decir, es tan absurdo, tan falto de argumentos, pero bueno, esa es la realidad con la que tenemos que pelear. Una realidad que hay que pelear con ello, hay que romper bulos, hay que Sí. intentar que no se difundan esos bulos y por tanto ayudar a que la población entienda mejor qué es lo que es importante para su salud y de alguna forma sabemos que las vacunas previenen, ayudan, hacen que las complicaciones de las enfermedades crónicas sean menos peligrosas y por tanto de alguna forma se ayudan a uno mismo, ¿no? Un poco para terminar, ¿qué te gustaría que un paciente supiera, tuviera claro alrededor? Has hablado muy claramente de lo que te parece importante. ¿Qué te gustaría que quien nos oiga, que nos vea, eh, le quede claro alrededor de por qué es importante vacunarse y por qué tú te vacunas, Antonio? Bueno, yo me vacuno, no me he vacunado aún de gripe y COVID, seguramente será, si no, la semana que viene, la siguiente, porque bueno,
con los tratamientos biológicos o lo haces justo antes o tienes que esperar una semana. Yo me lo puse hace 2 semanas el tratamiento biológico y tengo que esperar un tiempo, por eso no me he vacunado todavía este año. El resto de vacunas las tengo puestas de otros años, las que ya no tengo que volver a ponerme todas, absolutamente todas. Y yo creo que el mensaje que lo que me gustaría que un paciente en general, o una persona, pero bueno, un paciente con una patología crónica en general supiera, es que como las vacunas te ayudan de alguna manera no, te ayudan a protegerte ante un problema de salud mayor, si tú además tienes una patología crónica, sea la que sea, porque bueno, se habla mucho de la inmunomediada, las personas inmunodeprimidas, pero yo creo que es general, es transversal a toda la gente con un problema de salud. Cuando tú tienes un problema de salud y encima pillas una gripe, pillas COVID, pillas algo, se te puede complicar de mala manera. Esa es una realidad, esa es una evidencia científica, no es algo que estoy diciendo yo, puedas decir tú o pueda decir un médico o una doctora. Es que hay evidencia de que eso es así. Entonces, no, ¿qué es lo que tiene sentido? Que tú puedas prevenir y pelear por tu propia salud, es decir, que tus procesos de enfermedad los conviertas en procesos de salud. Y tú tienes que ayudar a que tus procesos de enfermedad sean lo más leves o livianos posible. Y una manera es la prevención a través de las vacunas. Y si tienes dudas, pregunta. Hay muchos foros interesantes, muchos profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la salud pública, la prevención y la promoción de salud a través de las vacunas, y no cuesta ningún trabajo hacer una consulta de por qué yo me debo vacunar y de qué me debo vacunar. Y te van a decir además por qué te tienes que vacunar. Esto no es te voy a hacer esto porque esto te toca, no. Te voy a vacunar por esto, por esto, por esto y por lo otro. La decisión es tuya. En este país no es obligatorio vacunarse, es una decisión libre de cada persona. Libre, que en libertad y autonomía decidimos. Pero precisamente porque tenemos esa capacidad de decisión, tenemos la capacidad de informarnos y, como yo digo, de querernos un poquito más a nosotros mismos, de cuidarnos. Y yo creo que ser pro vacuna es cuidarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Pues muy buen mensaje para todos y todas, para que que tenga una patología crónica o quien no la tenga, es fundamental vacunarse como un elemento de prevención y de mejora de su salud. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer tenerte como siempre. Muchas gracias, Joan. Estamos con Carmen Valero. Carmen es la jefa de servicio de medicina preventiva del Hospital Clínico San Cecilio de Granada y queríamos hablar un poco alrededor de esta temporada, que esta época del año es una época donde las enfermedades respiratorias son más frecuentes, donde los virus circulan por los diversos sitios de las casas. Me gustaría un poco que nos contaras qué virus respiratorios hay más en estos momentos y un poco pensando en ellos, qué es lo que es importante que la gente tenga en cuenta a la hora de prevenir más que curar. ¿Qué tal, Joan Carles? Pues en esta época de frío lo que más está circulando es los virus de la gripe, el virus respiratorio sincitial, los rinovirus, aunque hay otros cientos de virus que no siempre les ponemos nombres a todos los virus respiratorios. Y la forma de prevenirlos para todos en general siempre es la misma. Lo que hay que prevenir es el contagio con otras personas que ya están con la enfermedad, ¿no? Que han desarrollado la enfermedad. Entonces, en esta época del año, después de una pandemia, si no hemos aprendido que las mascarillas son muy útiles para prevenir la sintomatología respiratoria cuando alguien tiene síntomas, pues es muy importante que se ponga una mascarilla, ¿no? Y que evite la transmisión. La higiene de manos, otro grande De tiempos de del los COVID, ¿no? elementos de prevención, ¿no? Que también durante la pandemia lo teníamos muy interiorizado y ahora se nos ha olvidado otra vez. Y la otra gran pata, que es la vacunación de los microorganismos que nos podemos vacunar. Ojalá nos pudiéramos vacunar de todo, pero de lo que nos podemos vacunar, al menos, pues hay que vacunarse. ¿Y cuánto se vacuna la gente? Es decir, porque una cuestión es, nos tendríamos que vacunar más, es evidente, empezando por los sanitarios, que deberíamos vacunarnos más, sin duda alguna. Sí. Pero, ¿qué es lo que nos para vacunarnos más? ¿Por qué
Incluso diría, ¿por qué después de la pandemia algo ha pasado que ha generado cierto rechazo a la vacunación por parte de alguna población? La gente no termina de confiar en algunas vacunas, las vacunas RNA han tenido más contrarios a ellas. Un poco, ¿cómo lo vives tú, Carmen? Pues el problema de la vacunación es que es un programa que ha tenido demasiado éxito. Se nos ha olvidado ya lo que es la época sin vacunación, ¿no? Es un ejemplo de morir de éxito. Entonces, cuando no tienes una enfermedad o no eres consciente de que estás en riesgo de tenerla, activamente no te proteges. Por eso creo que mucha gente decide no vacunarse, ¿no? Porque no comprenden el riesgo de enfermar, ¿no? Y de las acciones de la vacunación. La vacunación en la pandemia salvó muchísimas vidas. O sea, si no hubiéramos tenido vacunas, pues el virus hubiera hecho lo que hace cualquier virus antes de la época vacunal, pues hubieran muerto los que hubieran muerto y hubieran sobrevivido el resto, ¿no? Y nos permitió afrontar esa pandemia, ¿no? De una forma diferente. Entonces yo creo que la gente en general no percibe el riesgo que puede suponer su situación. Entonces no siente. El problema de la prevención es que hay que hacerlo antes, ¿no? No es cuando ya te han diagnosticado, ya eres consciente de que tienes enfermedad y te tratas, sino que es evitar tener esa enfermedad. Yo creo que quizá esa sea una gran reticencia de la población. No sé cómo lo ves tú. Sin duda alguna coincido totalmente, ¿no? Y hay una cuestión, es evidente que la vacunación es un elemento esencial para la población. Antes hablabas del uso de las mascarillas, ¿no? ¿Por qué no llegamos a entender que las mascarillas es un elemento de importante ayuda, sobre todo cuando alguien está infectado, para no infectar a otra gente, para no generar otros problemas a la otra gente? ¿Por qué no somos conscientes de cómo lo utilizan los asiáticos mucho más que nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto ver a alguien con una mascarilla y siempre pensamos, uy, algo tendrá, ¿no? ¿Por qué no lo pensamos como un elemento de prevención y de ayuda? Yo creo que es un tema cultural. En nuestra cultura, el que llevaba la mascarilla era como el señalado con la enfermedad. Y en otras culturas es una señal de respeto hacia los otros, ¿no? El yo no te voy a transmitir o no te voy a poner en riesgo. Yo creo que es una cosa totalmente cultural, ¿no? Y esto va a costar cambiarlo incluso en nuestro día a día, porque como sanitarios el uso de las mascarillas en centros asistenciales o sociosanitarios tenía que ser algo continuado. Estamos hablando de que estamos en una época de frío, circulan una serie de virus, ¿no? Unos tipos de virus, pero hay virus todos los años, o sea, durante todo el año, no solo en época de frío. Entonces, para nosotros mismos sanitarios, nos cuesta entender que el uso de la mascarilla también es algo que tendría que ser habitual en el día a día de trabajo, ¿no? También yo creo que mucho de expresarnos, de tocarnos, de acercarnos, y la mascarilla es como una especie de barrera, ¿no? En el contacto con el paciente. Y no la tenemos nada interiorizada. Pero bueno, yo creo que poco a poco lo iremos asumiendo. Es verdad que cada vez se va a utilizar más y claro, evita muchísima transmisión, pero hay que seguir dándole importancia al uso de la mascarilla con actuaciones como esta, Giancarlo, que es fundamental que se transmita esta información. Alrededor de todo lo que de esta situación, de esta época, desde el Ministerio de Sanidad se ha planteado que las comunidades autónomas hay la recomendación de usar mascarilla en los centros sanitarios. Medida razonable y que un poco ligado a lo que decías antes
deberíamos tener más en cuenta y ponernos más, no solo en esta época, pero en esta época sin duda, ¿no? Sí, sí. En esta época, sin duda, porque se mezclan dos cosas en esta época. Que una es el frío, que realmente debilita nuestra primera barrera, que es las mucosas de la zona orofaringea, ¿no? Eh, Ahora, fíjate, este año han surgido una iniciativa por parte del Ministerio muy interesante, que ya no hablamos de planes frente al calor, sino que también hablamos de planes frente al frío. Y en esos planes frente al frío, una de las medidas más importantes es aprender a respirar por la nariz en lugar de respirar solo por la boca. Porque, claro, la mucosa de la boca no está preparada para calentar ese aire. Si respiras por la nariz, el aire se calienta y llega con otra temperatura a nuestros pulmones, ¿no? Si respiras por la boca, la primera barrera que tenemos, que son la mucosa orofaringea y la zona admiclar, puede empezar a ser como el inicio de infecciones respiratorias. Entonces, fíjate si hemos cambiado cómo abordamos, ¿no? Sin duda es un elemento esencial. Y un poco yéndonos es decir, está claro, vacunación, mascarilla, higiene de manos. Probablemente una de las que no hablamos tanto, pero que también tiene su importancia, es la ventilación, que muchas veces estamos en zonas muy cargadas y que, no, y que probablemente una ventilación nos iría bien, pero también hemos hablado de la utilización de las mascarillas en espacios sanitarios y también deberíamos planteárnoslo en espacios donde estamos muy concurridos, donde en transporte público, ¿no? En lugares donde la gente se acumula, está muy cerca y por tanto, un poco tú lo decías antes, la mascarilla cuando estamos nos distancia de algo que nos estamos acostumbrados a abrazarnos y acercarnos, y es evidente que en los transportes públicos sería importante tenerlo en cuenta también, ¿no? De personas, por ejemplo, los espectáculos, también en sitios cerrados, en el transporte público. Bueno, el transporte público es un sitio tremendamente contaminante, ¿no? La gente que estornuda y estornuda en las manos, ¿no? Y luego toca cualquier cosa, ¿no? Eso lo tenemos como normalizado y, sin embargo, es un sitio en el que la transmisión, no solo aérea, sino el contacto de los virus que luego se quedan en las superficies, pues es de mucho riesgo. Entonces, en realidad, cualquier sitio cerrado que tenga un acúmulo de gente y que haya gente con sintomatología respiratoria. Claro, esto llega a las Navidades, imagínate lo difícil que es, ¿no? Nosotros que somos de compartir, importante esos momentos de compartir, pues a diarios cuando se aproximan las Navidades, pues nos tiene tiempo, porque sabemos que es difícil dar esos contagios. Creo que tenemos que sensibilizarnos más cuando estamos rodeados de gente vulnerable, ¿no? Sin duda. Es decir, ¿y qué deberíamos hacer con gente vulnerable? Porque es una de las cosas fundamentales para minimizar los contagios a la gente vulnerable. Gente con enfermedades Claro. crónicas, gente con una enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso, por ejemplo, ¿no? Gente mayor, ¿no? Que también es más propensa a tener una infección y que por tanto puede contagiarse más fácilmente, ¿no? Por tanto, deberíamos tener en cuenta esos factores también por el hecho de tener en cuenta al otro, ¿no? Como un aspecto fundamental, ¿no? A veces pensamos que reunirnos es lo que da vida y en lugar de llevar vida, llevar enfermedad, ¿no? Y ser responsable de esto. Las Navidades es un momento como puntual pero hay muchos otros momentos para reunirse, ¿no? Entonces, ser respetuosos con un sistema inmunitario. Y un poco pensando en todo, sí, perdona, pensando en todas estas situaciones, ¿cuáles son las vacunas
más importantes en esta época del año? Es evidente que hay que vacunarse de gripe, es evidente que probablemente también de COVID. ¿Cuáles serían las vacunas necesarias y para qué poblaciones son las más que se recomienda esta vacunación, Carmen? Pues mira, hay dos tipos de campañas vacunales. Una campaña vacunales que se llaman poblacionales, ¿no? Que están recomendadas a toda la población. Una parte de esa población, niños o adolescentes, y otra parte de esa población son gente más mayor porque cuando cumplimos años, nuestro sistema inmune también cumple años y un reloj biológico, un poquito peor según vamos cumpliendo años. El pequeño problema es en las campañas de meningitis, pues es bastante más susceptible, ¿no? de desarrollarla. Y luego están las campañas orientadas más específicamente a población que está en una situación de inmunosupresión o por su propia o porque está tomando medicamentos necesarios que le inmunosuprimen para que su enfermedad no evolucione. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, enfermedades reumáticas, enfermedades dermatológicas, enfermedades de la sangre. En esa población, las campañas vacunales son individualizadas, no son campañas poblacionales. Y ahí entran otro tipo de vacunación que no tiene que ver con la estacionalidad de las infecciones respiratorias. Ahí tendríamos frente al herpes, hepatitis, son otro tipo de vacunaciones. Y en esa línea, ¿cuáles son las contraindicaciones reales y los mitos más comunes que tiene la gente? ¿Hay mitos que hay que romper? Es evidente que muchas veces la gente alrededor de las vacunas cuenta cosas que sabemos que no son ciertas. ¿Cuáles son los elementos que crees que hay que romper para intentar minimizar estos mitos que van por diferentes vías? Una de ellas es utilizando el WhatsApp o utilizando las redes sociales o utilizando o a veces en contacto directo, pero ¿cuáles son esos mitos que hay que intentar romper, Carmen? Pues el principio de las vacunas no son seguras, es un gran mito, ¿no? Y las vacunas son tremendamente seguras. No solo son seguras, sino que son necesarias. Entonces, lo de me puse una vacuna y me puse mal, ¿no? Pues hay que entender cómo funcionan las vacunas. Es que las vacunas te hacen tener memoria inmunológica para que si entras en contacto realmente con ese microorganismo, actúe rápidamente y no tengas una enfermedad grave. Entonces, cuando te vacunas, te conviertes en una fábrica de anticuerpos, es decir, tu cuerpo fabrica esa memoria, fabrica anticuerpos. Y sí que es verdad que puedes pasar 24 o 40 horas pues con sensación de malestar o con esa sensación como pseudogripal, pero eso no te hayan producido una enfermedad, es que eso es lo normal, que tú produzcas anticuerpos que luego te protejan, ¿no? Y esa es una de las grandes barreras que tenemos, ¿no? De me puse la vacuna y me puse mal. Y la otra barrera también es entender que las vacunas protegen de unos determinados microorganismos, no protegen de todos, ¿no? Cuando ponemos la vacuna de la gripe, evitando gripes graves. Y los cuadros gripales graves es que se nos olvida lo que son. Pueden provocar ingresos en unidades de cuidados intensivos. Tú puedes tener una infección respiratoria leve durante el periodo estacional de la vacuna de la gripe y esa no te la va a evitar, ¿no? Otro gran mito es el que si eres alérgico al huevo no te puedes vacunar. Pues en este momento es que ya no hay vacunas o hay muy pocas vacunas hechas en huevo y estamos vacunando a
bueno, yo nunca he visto una reacción alérgica severa a las vacunas y creo que ya he asistido a, no sé, a 30.000 vacunas, ya muchas vacunas pues, ¿no? Entonces, esas alergias a algún componente de la vacuna, incluso, fíjate, no, si tenemos alguna duda, hablamos con el servicio de alergia y vacunamos en entornos controlados. Nunca hemos tenido ningún problema, nunca de nunca. Entonces, otra cosa que la gente piensa que es que no se puede poner varias vacunas a la vez. Pues igual que a los niños les ponemos 7 vacunas de una vez, pues a los adultos, lo que pasa es que los adultos nos quejamos un poquito más que los niños. Aunque de Pero todas formas, una de las cosas que parece que este año, no solo este año, pero este virus de este año, uno de los grupos a los que tiene pillados son los de menos de 4 años, ¿no? es que eso ha sido un cambio radical. O sea, los niños son tremendamente transmisores de gripe. Era como si tuvieras aspersores puestas en la sociedad, ¿no? Esos eran los niños transmitiendo la gripe. Vacunar a los niños pequeños de gripe ha sido un cambio, pero espectacular. Y además poder utilizar una vacuna intranasal, eso también ha facilitado mucho las cosas, porque hay muchas reticencias a ver qué le ponen a mi niño pinchado, ¿no? Eso no siempre los padres lo entienden. En cambio, la facilidad de poder ir a centros escolares y hacer vacunaciones masivas en colegios de gripe a los grandes aspersores que son los niños pequeños, bueno, eso ha sido un gran cambio en las campañas vacunales. Y en esa línea de pensando en estrategias tipo la que se ha hecho en niños con una vacuna intranasal que facilita el hecho de ponerla y hace llegar a más gente, ¿qué estrategias deberían usarse para mejorar la cobertura vacunal? ¿Cómo podríamos mejorar la cantidad de gente que se vacuna? ¿Podríamos mejorar que los sanitarios se vacunaran más? ¿Cómo podríamos mejorar que los enfermos crónicos se vacunaran más? ¿Qué deberíamos hacer, crees? Pues mira, ojalá supiera contestarte eso, porque es lo que comentábamos antes, no hay percepción de riesgo. Entonces, es fundamental hacer campañas de información constante, porque las campañas de intervención, bueno, otra campaña muy importante de intervención es la que se ha hecho en centros sociosanitarios. En centros sociosanitarios se llega directamente y se vacuna a todo residente de un centro sociosanitario. Esas son campañas de intervención muy importantes. Pero tenemos un problema con las vacunas y es que no son obligatorias. Entonces, claro, eso hace que dependa de la voluntad de, sobre todo de los adultos, vacunar. Yo creo que hay que hacer muchas campañas de divulgación, de importancia, de esas frases que de yo no creo en las vacunas y tú dices, pero mire usted, si esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión de ciencia, ¿no? Hay que seguir insistiendo en la formación, en todos esos procesos que hacen interiorizar ese mundo, pues quizá nuestros padres conocieron, ¿no? De cómo era el mundo sin vacunas. Sin Y duda. eso no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Hay unas grandes barreras para atravesar esas reticencias. Y para evitar reticencias, ¿qué papel deberían tener? Porque claro, al hospital va alguna gente, pero la mayor parte de la gente va al centro de salud. ¿Qué papel deberían tener los profesionales de atención primaria, los médicos y las enfermeras para favorecer que se incrementara la vacunación y se disminuyeran las reticencias a vacunarse? Bueno, yo creo que lo hacen bastante bien en atención primaria. Constantemente este mensaje se transmite.
hay ocasiones en las que nos encontramos con sanitarios reticentes a las vacunas. Eso es una realidad que tenemos. Entonces ya el problema no es del entorno sanitario, el problema es del propio sanitario. Y esas son situaciones individuales que hay que abordar. Pero en general, yo creo que se hace bastante bien la promoción de la vacunación. Y se hacen jornadas de puertas abiertas, ¿no? Ese es otro cambio que ha habido en las últimas campañas, ¿no? De no tener que pedir cita, porque el sistema sanitario a veces es un poco cerrado, ¿no? Y tal y como estamos ahora de demanda asistencial, pues el de venga usted cita es una gran medida de acercar la vacunación a la población. Yéndonos en concreto a los pacientes crónicos, hay pacientes que tienen miedo, ponerme la vacuna me genera un brote, si tengo alguna enfermedad, si tengo brote me la tengo que poner, depende de qué tratamientos tengo, va a cambiar el efecto de la vacuna. Cuéntanos algunas claves que tú conoces perfectamente y que son importantes para estos pacientes para quitar a veces esas reticencias a vacunarse. Cuéntanos. Pues mira, en esas enfermedades hay varios tipos de enfermedades, ¿no? Hay enfermedades crónicas, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, que los pacientes son un poco diferentes de esos otros que tú estás diciendo, ¿no? De los que su enfermedad cursa a brotes, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o los procesos reumatológicos, ¿no? Que cursan a brotes. Son dos grupos de pacientes bastante diferentes. En las enfermedades crónicas, el paciente se vacuna con bastante facilidad porque entiende que tiene una situación de patología en la que una infección respiratoria, bueno, pues puede agravar su patología y se vacuna. Las enfermedades que cursan con brotes, los pacientes tienen mucho miedo a sus brotes, ¿no? Porque en cada brote evoluciona su enfermedad y han leído mucho y están muy pendientes de no tener brotes y la fiebre o los procesos que cursan con fiebre les da miedo, ¿no? Porque piensan que pueden ser el inicio de un brote. En ningún estudio que tiene que ver con las vacunas y que se ha hecho en este grupo de pacientes, se ha visto que vacunar genera un brote. Entonces, esto también es una información que hay que hacer llegar a este tipo de pacientes, ¿no? Hay que darle esa confianza. No vas a tener un brote y además te voy a proteger de una enfermedad que te puede causar, una enfermedad que puede cursar de forma grave y que te puede hacer tener un ingreso hospitalario que te lo puedes ahorrar perfectamente. Sí que es importante transmitir esto. Y probablemente también habría que transmitir lo que genera el hecho de las muertes por gripe que hay o las situaciones de ingresos en UCI, es decir, comentar la importancia de evitar complicaciones para pacientes crónicos, para pacientes mayores, para gente que tiene algún tipo de enfermedad autoinmune, para gente que tiene inmunidad deficiente por diferentes cuestiones. Sería importante también darles estas claves para que eso facilitara no solo el uso de las vacunas, que es un elemento importante, sino también el uso de las mascarillas, como decíamos antes, ¿no? Claro, cuando nosotros tenemos a estos pacientes en la consulta y nos hablan de sus reticencias y sobre todo nos dicen, pues es que mi hija me ha dicho o mi vecina me ha comentado que le sentó mal, yo siempre les digo, quizá ni tu hija, ni tu vecina, ni quien te comentó trabaja en un hospital y ve, nosotros vemos a los pacientes ingresados por estas patologías y vemos lo graves que están, ¿no? Ellos no lo han visto y yo estoy segura que tu hija, tu vecina o tu familiar te quiere mucho y como te quiere evitar la enfermedad, pero esa recomendación no es la mejor para ti. La mejor para ti realmente es
que te evites un ingreso hospitalario. Y nosotros vemos los ingresos hospitalarios. Cuando alguien ingresa por una neumonía por neumococo, lo primero que preguntamos, ¿estaba vacunado? ¿No? Lo vemos todos los días de, quizás se lo podía haber evitado, ¿no? Si se hubiera vacunado correctamente. Nos duelen situaciones. Y eso es lo que nosotros intentamos transmitir. Y la verdad es que cuando lo explicas de esta manera, no te encuentras con reticencias a la vacunación, cuando realmente conocen el problema, porque vienen, pues eso, con sus miedos, ¿no? Tú antes, vienen es que me han dicho que si me pongo esta vacuna me va a pasar. Cuando realmente cuentas en qué consiste la enfermedad, que estás con la vacuna y lo grave que puede ser, yo no me he encontrado nadie que no se quiera vacunar. Y un poco ya para ir terminando, Carmen, después de todo este repaso que hemos ido haciendo, mirando medidas preventivas que ayudan a mejorar la situación de los pacientes, eh, ¿cómo ves el futuro en cuanto hacia dónde van las vacunas? ¿Qué crees que va a pasar en el futuro más cercano alrededor del ámbito de la prevención de las infecciones respiratorias, más en esta época del año? ¿Qué crees hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la mejoría, porque no solo vamos a tener vacunas, sino que ya estamos trabajando con tener inmunizaciones pasivas, es decir, poner anticuerpos. Eso ya lo hemos hecho con los niños y el virus respiratorio sincitial. A los niños pequeños se le ha puesto directamente el anticuerpo, no solo vacunar, ¿no? Entonces, esas dos herramientas, el inmunizar con anticuerpos y que se vayan desarrollando vacunas, cada vez se van a desarrollar más vacunas. Las vacunas de ARN mensajero han sido un gran cambio porque han permitido una fabricación mucho más rápida, con los mismos estándares de calidad. Entonces, creo que el futuro que nos espera es muy esperanzador en incorporar vacunaciones que hasta ahora no teníamos y que van a aportar salud a la población, claramente. Qué bien, pues esperemos que lo veamos pronto, que los avances vayan en el ritmo que necesitamos, que la gente sea cada vez menos reticente, que nos vacunemos más y que disminuyan esos mitos que circulan por donde no tienen que circular y que llegan a la gente y genera parones a la hora de vacunarse y que sin duda alguna es un problema para la salud de ellos y para la salud de los que viven con ellos. Te agradezco muchísimo, Carmen, este repaso que hemos hecho de las medidas fundamentales para mejorar la salud de la población utilizando la vacunación, la mascarilla, el lavado de manos, la ventilación, es decir, todas esas medidas tan importantes y tan necesarias. Muchas gracias, un placer. Sí, Joan Carles, gracias por tener estas ventanas que nos ayudan a nosotros también a transmitir. Pues nada, muchas gracias a ti. Pues este ha sido el programa. Cuatro personas excelentes, dos pacientes, dos profesionales. Nos han acercado a un mundo que a veces lo comparamos con el tráfico y decimos, ostras, cogemos el coche todos los días y resulta que hay una cantidad de afectaciones por el tráfico muy importantes con muertes y que hay que tener en cuenta. Vacunas nos ponemos de tanto en tanto, riesgos hay muchísimos menos que el hecho de coger un coche y poder tener un accidente. Por tanto, vacunémonos más en estas fechas, vacunémonos más cuando el virus que tenemos con la variante K genera problemas importantes en la población de riesgo, a poblaciones con enfermedades crónicas, gente con inmunodeficiencias, gente trasplantada, niños, que es un elemento muy importante, y personas mayores. Por tanto, aceptemos estas medidas de la vacunación, planteemos que es muy importante ir a los centros sanitarios con mascarilla, es muy importante en zonas como transporte público también utilizarlas si estamos muy cerca de la gente y es fundamental también lavarnos las manos para mejorar nuestra relación con la gente que nos rodea.
Agradezco el trabajo de Marcos Gómez, de todo el equipo de Granada Digital, que una semana más está con nosotros para ayudarnos a que este programa salga. Y la semana que viene vamos a hacer un nuevo programa que esperemos que les sea de interés para todas y todos. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí.